6 a 10 de la mañana por Radio Red de RCN. Doctor Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, muy buenos días. Doctor Londoño, un gusto volver a estar con ustedes. Un saludo a todos sus colaboradores y a su inmensa audiencia. Para nosotros un gran gusto, usted sabe que esta es su casa. Doctor Gómez Martínez, ¿ha tomado usted posesión de Fasecolda en un momento crítico para toda la economía colombiana y para los trabajos de muchas empresas? Hay algunas otras que se la van bien con la pandemia porque son empresas que producen lo que la gente más necesita en estos momentos críticos. El mundo asegurador, ¿cómo está? ¿Es de esos gastos o inversiones que la gente pospone y puede posponer en momentos de crisis? ¿Qué ha sucedido con el gremio asegurador en estas épocas críticas de la economía colombiana, doctor Gómez Martínez? Doctor Londoño, pues para serle muy franco, este es un sector que sufre muchísimo, porque es un sector transversal a la economía. Prácticamente todas las personas que están aseguradas están teniendo dificultades y muchas de ellas pues han tenido que recurrir a sus pólizas de seguros y naturalmente eso aumenta de manera a veces incluso exponencial los siniestros. Entonces este es un sector que está golpeado. Claro, es un sector robusto, es un sector sólido, con una muy buena capacidad técnica, pero si usted mira temas como por ejemplo arrendamientos, pues las personas no están pudiendo pagar sus arrendamientos, eso golpea al sector en el seguro de arrendamientos. Si usted mira transporte aéreo, pues los aviones están parados en tierra y entonces pues las compañías dicen que tienen que eliminarle sus seguros de transporte aéreo. Si usted revisa incluso pues las cifras de seguros de vida, pues sí tenemos un poco más de muertes relacionadas con la pandemia. Todo eso golpea al sector. Hay casos además muy complicados. Pues las obras públicas han estado muy paralizadas y pues eso tiene unos seguros de cumplimiento y responsabilidad civil, que son unos seguros muy importantes, tampoco están funcionando. Entonces, la parálisis de la actividad económica pues implica la parálisis del sector de seguros. Y usted lo señaló en la pregunta, todavía en nuestro país la cultura del seguro no es muy desarrollada. Sabe que los colombianos lo único que aseguran son sus automóviles. La gente prefiere asegurar el automóvil que su vida. Y entonces como no tenemos una cultura muy fuerte, pues sí es de los gastos que la gente prefiere recortar cuando siente que está estrecha de dinero. Y eso pues obviamente hace mucho más difícil el manejo de la cartera y vender seguros a distancia de manera virtual es supremamente difícil. La venta de seguros es una técnica comercial muy desarrollada y eso hacerlo por teléfono a distancia es mucho más complicado. Entonces sí, el sector está resentido y es inevitable que eso suceda porque es un sector que está amarrado a todos los sectores de la economía. Se ha mencionado mucho el tema de las ARL en este momento de pandemia. ¿Qué nos puede decir usted sobre el particular? Sí, señor. A ver, déjeme, yo intento explicar un fenómeno bastante complejo. El sistema de riesgos laborales es uno de los componentes de nuestro sistema de seguridad social. Fundamentalmente los otros pues son el régimen de pensiones y el régimen de salud. El sistema de riesgos laborales fue creado para disminuir un fenómeno gravísimo que había en Colombia, que eran primero las enfermedades derivadas del trabajo, derivadas de las actividades que realiza uno en su puesto de trabajo. Fue hecho también para disminuir la accidentalidad en los puestos de trabajo, que era altísima en nuestro país. Y obviamente el caso extremo del fallecimiento por accidentes en los puestos de trabajo. El sistema ha funcionado muy bien. De hecho, es de los componentes del sistema de seguridad social el que mejores resultados tiene. La razón fundamental es que está centrado
en la política de prevención, y eso pues en nuestro país no es la norma. En nuestro país las cosas, nosotros somos buenos para corregir los problemas, pero no somos buenos para prevenirlos. Y el sistema sí está hecho para eso. Mientras menos accidentes, mientras menos enfermedades laborales, mientras menos fallecimientos haya en los puestos de trabajo, pues mejor para el sistema, porque obviamente tiene que hacer menores erogaciones. Entonces hay un estímulo virtuoso para que las ARLs y los empresarios asuman, digamos, esas tareas de prevención y reduzcan la accidentalidad. Eso ha funcionado bien en los últimos 5 años. Cualquiera de esos 3 criterios que le he mencionado ha bajado más del 20% en Colombia. De hecho, el sistema de seguridad de riesgos en el trabajo colombiano es medio un modelo a nivel mundial para países en vías de desarrollo. Es citado con frecuencia como un éxito. Bueno, en esta pandemia el gobierno decidió, creo yo, con acierto, que las administradoras de riesgos laborales podían contribuir a la protección de una franja de la población que está particularmente expuesta a la pandemia, que son el personal médico. Y otros personales, gente que está en los sectores de seguridad o en las áreas de transporte, donde el flujo de personas los hace vulnerables a contagiarse. Entonces se decidió que las ARLs destinarían el 3% de las cotizaciones a la compra de elementos de protección personal, que son las mascarillas, los implementos que llevan los médicos en las salas de cirugía y que tienen que utilizar naturalmente para evitar el contagio. Se decidió que era el 3%, eso equivale más o menos a unos 20.000 millones de pesos mensuales. Pero el personal que las normas del gobierno dijeron debía recibir esa protección, estamos hablando de 1.2 millones de personas, 1.200.000 personas deben recibir esos elementos de protección personal. Con 20.000 millones de pesos mensuales, naturalmente los recursos no alcanzan. Se necesitaría una cifra muchísimo más grande, más de 400.000 millones de pesos mensuales se necesitarían para poder proveer todos los elementos de protección personal al personal médico. Y entonces ha habido pues unas críticas de algunos gremios de la medicina diciendo que no están llegando suficientes elementos de protección personal, cosa que es cierta, pero que no es responsabilidad de las ARL sino de los empleadores. El Código del Trabajo le fija al empleador la responsabilidad de entregar los elementos de protección personal que necesite. O sea, si usted tiene una obra, usted tiene que darle a sus obreros el casco y el overol y las botas, usted tiene que dotarlo de los elementos que le permitan la protección en su lugar de trabajo. Y lo que ha sucedido es que muchos empleadores, IPS, hospitales públicos han decidido que la responsabilidad es de las ARLs y que ellos no tienen por qué proveer esos elementos. Entonces hemos tenido una crisis muy fuerte durante el mes de abril. Ya estamos empezando a superarla bien. Creo que al finalizar este mes vamos a lograr una cifra impresionante, poder entregar 20 millones de elementos de protección personal en un mercado además donde no existen. Están todos agotados en el mundo entero. El gran proveedor de estos insumos es la China. Y naturalmente pues los chinos están tratando de abastecer la demanda mundial, pero no lo logran, y entonces hay una pelea entre compradores de estos elementos feroz. Eso es, para resumirle, un tema que ha sido muy difícil de explicarle a la opinión pública, que la responsabilidad no es de la ARL, es del empleador y subsidiariamente de la ARL en el caso de los médicos. Bueno, de manera que se necesitan 20 veces más recursos que los que se están apropiando, de 20.000 a 400.000. Sí, eso es más o menos la diferencia. O sea, las ARLs ponen el 5% y el empleador tendría que poner el otro 95%, pero no, en tiempos de dificultad todo el mundo rasca. Entonces lo que sucede es un poco eso, que todo el mundo intenta disminuir sus costos, bajar gastos, y claro, eso genera a veces con situaciones muy delicadas, especialmente con el personal médico, que está sin duda
en la primera línea de batalla contra la pandemia. Es un tema muy complicado. Seguimos explorando otras opciones. Parece ser que el gobierno va a aumentar del 7 al 10% el porcentaje de contribución de las ARLs, pero eso nos llevaría como a 30.000 millones de pesos mensuales, que calculados hasta el final del año, pues estamos hablando de unos 180.000 millones de pesos más que podríamos seguir destinando a esto, pero sigue siendo insuficiente, las necesidades son mucho más grandes. Y necesidades que son vitales, porque no se trata de una necesidad para la comodidad, para la mayor eficiencia, para la productividad, no, es para proteger la vida. Es que lo que está en juego aquí es el valor de todos los valores, el derecho a la vida y especialmente de los médicos, de las enfermeras, de las personas que están más expuestas al coronavirus por efectos que cualquiera puede entender. Pues doctor Gómez Martínez, en buena hora Fasecolda está en tan buenas manos como las suyas y le deseamos que en medio de tantas dificultades y de tantas incomprensiones tenga usted éxito y nos pueda dar una buena noticia ya a finales de este mes. ¿Nos da esa cifra que nos anunció? Sí. Claro que sí, se la puedo dar. Eso es un trabajo que le hacemos seguimiento diario y por eso pues creo que vamos a lograr cumplir esa meta de los 20 millones de elementos. Les agradezco el espacio de verdad para poder explicar este tema un poco enredado, pero estamos disponibles para lo que ustedes consideren. Aquí en Fasecolda pues tienen las puertas abiertas, sí señor. Pues doctor Gómez, 1.000.000 de gracias. Usted nos agradece, somos nosotros los que tenemos que agradecer porque nuestro objetivo es que la gente entienda las cosas. Lo de las ARL lo ha explicado usted como un maestro, es decir, con una gran sencillez. Esto se ha vuelto una complicación enorme y usted lo ha definido en los términos más sencillos y más objetivos que sean posibles de un asunto que no es fácil, pero que quedó fácil en las manos suyas y en la boca suya. Doctor Miguel Gómez Martínez, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Un buen día para